¿Cómo se encuentran mis queridos estudiantes de física del colegio Mis Primeros Pasos? Espero que muy bien. ¿Quién les habla? Su profesor Ricardo Guanepa. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante, el cual es la descomposición de fuerzas. Para representar este tema, lo que vamos a utilizar es un plano cartesiano, el cual tiene un círculo, el cual tiene ciertos valores, ¿no? Nosotros sabemos que todos los círculos tienen un radio. ¿Cuál es el radio? El radio es la distancia que hay del centro del círculo a el borde, ¿sí? Esta distancia siempre es la misma, sin importar en dónde se encuentre. No importa, si nos damos cuenta del tamaño de la línea, siempre es del mismo tamaño, porque está a la misma distancia de todos lados, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, que no importa en qué lugar yo detenga esta línea, siempre va a tener el mismo valor, ¿sí? Ok. Ahora bien, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, debemos saber algo muy sencillo, que así como no importa en qué lugar pongamos este radio, ¿verdad? Vamos a ponerlo por acá, por ejemplo. Lo voy a alinear con esta línea de acá, asumiendo que esté más o menos por acá. Ok, este radio, por así decirlo, tiene un componente en X y un componente en Y. ¿Verdad? Tiene un componente en X y un componente en Y. Esto es como decir que los ejes cartesianos son los papás. Y gracias a los papás sale el hijo, que vendría siendo la recta, la pendiente esta que está acá. Entonces, para hacer esa pendiente, ¿qué debe ocurrir? Debemos unir la... Para hacer eso, ¿qué debemos unir? Debemos unir a X con Y, ¿cierto? Esto nos va a dar un punto donde se unan ambos, ¿sí? Aquí nos damos cuenta de algo muy importante, ¿no? Que esta parte de acá, ¿sí? Esta parte de acá es la misma que la que está aquí arriba. Y la que está acá es la misma que la que está acá. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, si queremos lo medimos, pero por congruencia de triángulos lo podríamos sobreentender. Vamos a utilizar una regla para comprobar esto. Nos damos cuenta que aquí hay más o menos 1,5, ¿no? Cero asumo que está más o menos por ahí, 1,5. Vamos a decir que es 1,5. Arriba también vendría siendo 1,5. Lo mismo pasa con esta parte de acá, ¿verdad? Casi llegando al 5 y casi llegando al 5, ¿no? De esta forma nos damos cuenta de que son iguales, ¿no? Es decir, no importa cuál tomemos, cuál de los dos tomemos, va a seguir siendo lo mismo. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Si yo digo que esta pendiente que se generó acá es la unión de este eje con este eje, es lo mismo decir este eje y este eje, ¿cierto? Porque este de acá, lo acabamos de comprobar ahorita, es igual a este de acá. Esto nos genera un triángulo rectángulo. ¿Qué quiere decir un triángulo rectángulo? Que, su, que contiene un ángulo de 90 grados. ¿Verdad? En este caso, aquí hay 90 grados. Voy a hacer con otro color, con azul. Y aquí hay 90 grados. ¿Sí? ¿Entre cuáles puntos? Concretamente, entre esta recta y esta recta. Al igual que esta recta y esta recta. ¿Sí? Es el mismo ángulo porque este de acá es es la misma recta que está acá y esta recta que está acá es la misma que la que está arriba, ¿sí? Por eso es lo mismo. Se nos genera un triángulo rectángulo, el cual vendría siendo más o menos así, ¿no? Imagínense que lo dibujé bien, algo así.
Entonces, al generarse un triángulo rectángulo, nosotros podemos decir que el componente más largo es la hipotenusa, tenemos un cateto y tenemos otro cateto. ¿Sí? Esto es muy lógico. El ángulo recto en este caso está acá. También lo podríamos decir con la parte de arriba, ¿no? El ángulo recto, la hipotenusa es la misma línea, este sería un cateto, este sería el otro cateto. Súper sencillo. Ahora bien, ¿qué hacemos con esto? Gracias a lo que hemos aprendido en matemática, nosotros conocemos lo que es Pitágoras, ¿no? ¿Qué nos dice Pitágoras? Pitágoras nos dice algo súper sencillo y muy lógico. Nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos, cateto opuesto y cateto adyacente, al cuadrado, ¿sí? O lo que es igual, la raíz de los catetos cuadrados. Esto es muy sencillo, muy simple. Ahora vamos a ver algo nuevamente en esta gráfica. Podemos decir que la recta que se genera acá tiene un ángulo, ¿sí? Es el ángulo que se genera entre la hipotenusa y este eje, al igual que en el otro. Podemos decir que este eje tiene un ángulo entre la hipotenusa y él, ¿sí? Lo mismo ocurre en la parte de acá arriba. Lo voy a utilizar estos triángulos para verlo mejor. El cateto tiene un ángulo con la hipotenusa y el otro cateto tiene un ángulo con la hipotenusa. El que está arriba, el cateto tiene un ángulo con la hipotenusa y el otro cateto tiene un ángulo con la hipotenusa. Esto nos genera un ángulo acá. El ángulo se utiliza para medir la inclinación, es decir, aquí hay una inclinación que se puede medir perfectamente, como si un edificio esté inclinado, eso se puede medir a través de un transportador. Entonces aquí nos da un ángulo, al igual que de este lado también nos da un ángulo. Utilizando los triángulos acá, nosotros tenemos un ángulo acá y también tenemos un ángulo acá. ¿Sí? Un ángulo acá y un ángulo acá. También tenemos el ángulo rectángulo. Sí, aquí está, pero ya lo conocemos, entonces ya se sobreentiende. Recordemos que si nosotros vemos un cuadrado como este, quiere decir que es un ángulo rectángulo. ¿Qué es un ángulo rectángulo? Aquel que entre sus dos ejes genera 90 grados, como por ejemplo en el plano cartesiano, que genera cuatro ángulos rectos. ¿Sí? Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro y aquí hay otro. 90 grados es cuando están así, por si no lo saben. Ellos, por así decirlo, tienen otros nombres. ¿Sí? Imaginemos que nosotros no tenemos la distancia que hay desde el centro del círculo hasta donde inicia la componente en X. Y tampoco tenemos la distancia que se genera entre la componente en Y y el punto de la hipotenusa, ¿no? Tampoco tengo la distancia que hay hasta arriba. ¿Cómo podríamos calcularlo? Utilizando los ángulos, ¿correcto? Todos los triángulos forman un ángulo de 180 grados. Eso es algo que les debieron haber enseñado en matemáticas. La suma de todos los ángulos es igual a 180. Entonces, si ya tenemos 90, nos quedarían otros 90 repartidos entre estos dos. Es decir, si este aumenta, este disminuye. Si este disminuye, este aumenta. ¿Sí? Es lógico, porque solo tienen 90 grados para compartirse. Entonces, sabiendo esto, podríamos decir que cada uno de estos lados del triángulo, tanto este como este, tienen una forma de calcularlo. ¿Cómo se calcula? Utilizando los senos y los cosenos. Pero, tal y como vemos acá, nosotros tenemos una fórmula que nos dice cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Cómo identificamos cuál es cuál? Esto depende del ángulo. ¿Cuál? El que nos den. Vamos a hacer un ejemplo.
Ok, tenemos este triángulo acá. Es un triángulo rectángulo, evidentemente. ¿Cómo sabemos que es un triángulo rectángulo? Sencillamente porque tiene un ángulo de 90 grados. ¿Verdad? Súper sencillo. Y aquí nos dice que tenemos un ángulo de 45 grados, ¿no? Imaginemos que nosotros tenemos una hipotenusa de 20, vamos a decir que 20, ¿no? 20 metros. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si tenemos el ángulo el tamaño de la hipotenusa, eso es limitado, ¿no? Y si tenemos un ángulo, también es limitado. Entonces, eso nos dice que por pura lógica, este triángulo tiene un limitante, no se puede exceder de esos 20 metros. ¿Por qué? Si la componente X es más larga de lo normal, no va a tocar la parte de arriba del triángulo, ¿no? Porque excedería por acá y ya no tocaría, ¿verdad? Y si la parte de abajo aumenta, tampoco tocaría. ¿Por qué? Porque estos dos están restringidos por este ángulo. Entonces, al tener dos datos nada más, como lo es la hipotenusa y el ángulo, se nos podemos encontrar los valores de los catetos. ¿Cómo hacemos esto? Utilizando esta fórmula que ya nosotros conocemos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Súper sencillo. Hay unas fórmulas que nos dicen que el seno de un ángulo, a este ángulo lo vamos a llamar alfa. Hay otra forma de llamarlo, hay unos que lo llaman rho, phi, beta, delta, o sea, hay muchos nombres que se les puede dar. Para los que no lo saben, estas letras, que son alfa, beta, gamma y todas ellas, son parte del alfabeto griego. Entonces, a través de ellas se utiliza más que todo para los ángulos. Como decir que la hipotenusa, este lado es A, este lado es B y este lado es C, y con eso se calculaba en matemática los ángulos, los lados. Para los ángulos, para diferenciarlos de los lados, les colocaron el alfabeto griego. Ok, entonces se dice que el seno del alfa es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Es una fórmula que en otro momento les enseñaría cómo aprendérsela, pero esta es una. Vamos a primero ver cómo se utiliza y después buscaremos aprenderla. Entonces, aquí, ¿cómo sabemos cuál es el cateto opuesto? Para esto, sencillamente tenemos que observar nuestra gráfica. La física, lo bonito de la física es que es muy intuitiva, ¿no? Es algo de que tú puedes observarlo y entenderlo. El seno de alfa es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Alfa, ¿cuál es alfa? Ya lo tenemos acá, el ángulo que tenemos acá. Es igual al cateto opuesto a ¿cuál? El cateto opuesto al ángulo. Si tenemos un ángulo de 45 grados, eso quiere decir que el cateto que esté en el lado opuesto al ángulo va a ser el cateto opuesto, valga la redundancia. Entonces, ¿cuál es el que está opuesto a este lado de aquí? Si nosotros le colocamos acá una pared en este momento, la voy a colocar de hecho, que le coloco una pared acá. El ángulo está pegado a esta pared, ¿no? Este ángulo que está acá. Está pegado a esa pared, ¿cierto? ¿Cuál está del otro lado? Está del otro lado, o el que está opuesto, vendría siendo el cateto opuesto. ¿Sí? Está pegado a este lado. ¿Por qué utilizo esa parte en específico y no otra? O sea, ¿por qué utilizo esta? ¿Cómo sé que esta es la opuesta utilizando el ángulo acá? Sencillamente porque es el ángulo que se forma entre la hipotenusa y un cateto. La hipotenusa y uno de los catetos. No podemos utilizar el ángulo que se genera entre los dos catetos porque eso es algo absurdo, ¿no? Sería utilizar un valor que no necesitamos. Y aquí nosotros sabemos que hay 90 grados,
entonces esto no nos interesa. Nos interesa es el ángulo que es un dato extra y la hipotenusa que la tenemos. Entonces, al saber que el ángulo se encuentra del lado derecho, es lo lógico que el cateto opuesto se encuentre del lado izquierdo. Entonces, ¿cómo se haría esto? Hacemos un simple despeje. El seno de 45 grados es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, que en este caso vale 20. ¿Sí? Despejamos esto, multiplicamos por 20 en ambos lados, o lo pasamos para acá a multiplicar, como se les haga más fácil, dándonos que el cateto opuesto va a ser igual a la hipotenusa por el seno de alfa, lo que vendría siendo lo mismo que el cateto opuesto sea igual a 20 metros, que multiplica al seno de 45 grados. ¿Sí? Aplicamos esta fórmula súper sencilla y logramos obtener el valor del cateto opuesto. Esto nos da como resultado 14,14 metros. ¿Por qué nos da 14,14 metros? Porque es el resultado de la multiplicación de estos dos y nos quedaría la unidad en metros. El ángulo se elimina al momento de calcular el seno o cualquiera de las funciones trigonométricas. Entonces ya con esto nosotros obtenemos el valor que hay desde acá hasta acá. ¿Cuánto es esto? Esto es 14,14 metros. Con esto nosotros podríamos calcular en efecto también el cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente? Lógicamente, nos podemos aprender fácilmente los catetos guiándonos solo con el cateto opuesto, que es el que está en el lado opuesto, ¿no? Pero a su vez el cateto adyacente es el que se encuentra adyacente al ángulo, es decir, junto al ángulo o pegado al ángulo, por así decirlo, que es el lado que está acá. ¿Cómo se calcula ese? Ese se calcula con los cosenos. ¿Sí? ¿Cómo se hace esto? Igual, el coseno de alfa es igual a el cateto adyacente entre la hipotenusa. Y ya nosotros tenemos el coseno del ángulo, que sería el coseno de 45 grados, es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa, que sabemos que es 20, nos quedaría despejar igual la hipotenusa, ¿no? Quedándonos que el cateto adyacente es igual a 20 metros por el coseno de 45 grados. 14,14 metros. ¿Sí? Ya con esto nosotros tenemos la distancia que hay de acá hasta acá. ¿Cuánto es eso? 14,14 metros. ¿Casualidad que fue igual? Lo podemos ver como casualidad o cualquier cosa. Resulta que al ver aquí 90 grados y la suma de los ángulos de cualquier triángulo da 180. 180, para los que no lo saben, forma una recta. ¿Sí? Entonces, serían 90 más 45, nos quedarían solo los ángulos que quedan acá, que también son 45 grados. Entonces, al ser un ángulo igual al otro, nos quedaría la misma distancia. ¿Cómo podemos comprobar que lo que hicimos es correcto? Simplemente nos revisamos esta fórmula. La fórmula lo que nos debe decir es que la hipotenusa al cuadrado es igual a los catetos, a la suma de los catetos al cuadrado, ¿no? Vamos a hacer esto para confirmar que es correcto.
Y nosotros decimos 20 metros al cuadrado es igual a 14.14 al cuadrado más 14.14, todo esto al cuadrado. Cabe resaltar que en este caso yo redondeé. ¿Por qué redondeé? Porque me da un número mucho más largo, entonces solo tomé los dos primeros dígitos. Es decir, lógicamente me van a faltar milésimas, pero va a estar correcto de igual forma. Entonces tomamos nuestra supercalculadora y decimos que 20 por 20 son lógicamente 400. Metros por metro son metros cuadrados. Al meterlo en la calculadora nos va a dar 200 o muy parecido a 200 metros cuadrados más 200 metros cuadrados. De esta forma súper sencilla logramos obtener ambos catetos, ambos valores de los catetos. ¿Sí? Ahora bien, algo que probablemente se estén preguntando, o tal vez no, ¿qué ocurre si tenemos el ángulo de arriba? Voy a dejar los valores porque obviamente van a ser los mismos. Ok, ya volví a hacer el triángulo este. Ahora vamos a ver cómo calculamos si tenemos ahora el ángulo de arriba. Lo mismo, pura carpintería. ¿Qué ocurre ahora? Ahora el ángulo está evidentemente arriba, tal y como lo dije. Esto es como si colocáramos una pared acá arriba. Ahora bien, ¿por qué asumimos que la pared está arriba y no a un lado? Pues porque sencillamente este ángulo tiene que estar encarando a un cateto. Y si yo coloco la línea de este lado, la voy a colocar con una línea, de hecho, para... Si yo coloco la línea de este lado, no estaría encarando a ningún cateto, ¿verdad? Se encara es el otro ángulo, que no es lógico. Tiene que estar encarando a un cateto. En este caso, está encarando al cateto que está abajo. ¿Cuál es? Este de acá. En este caso, ¿qué ocurrió? Nuestro cateto, que anteriormente se llamaba cateto adyacente, ahora vendría siendo nuestro cateto opuesto. Y este lado que está acá ahora está junto al ángulo, ¿verdad? Está adyacente al ángulo, con lo cual se convierte en el cateto adyacente. Se realizan los mismos cálculos, solo que en lugares distintos, ¿no? Este ahora sería el cateto adyacente y este el cateto opuesto. Y de esta forma súper sencilla podríamos calcular cada uno, ¿no? Y eso ha sido todo por la clase de hoy. Si tienen alguna duda, la pueden preguntar por comentarios y se la respondería en un próximo video. Hasta luego.